Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. En este tiempo en el que estamos experimentando el poder del Cristo resucitado vivo entre nosotros. En este tiempo en el que pido al Espíritu Santo una unción especial sobre ti en este momento, para que puedas percibir y recibir esa vida del resucitado en ti, especialmente a través de la palabra que quiero hoy proclamarte. ¿Escuchaste hablar alguna vez del diácono Felipe? Es uno de esos primeros diáconos instituidos por los apóstoles para servir a las mesas. Uno de sus compañeros, Esteban, hace pocos días hemos contemplado su asesinato, su martirio en Jerusalén. Cuando se armó esa persecución a la primera iglesia, se desparramaron los cristianos. Felipe es uno de ellos. Y este diácono, en sus andanzas evangelísticas por Samaria, pudo evangelizar a un extraño en un periodo muy corto, en una de las etapas de su viaje. ¿Cómo es posible que una burocratización complicada y excesiva haya hecho tan difícil y tan prácticamente inasequible la incorporación al Evangelio de los que no han compartido nuestra civilización cristiana? ¿Cuánto tenemos que aprender de estos primeros tiempos que nos hablan de esa libertad del Espíritu soplando como una tempestad, evangelizando al mundo? Escucha el relato en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. Dice así: En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle, y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Felipe le contestó: si crees de todo corazón, se puede. Respondió el eunuco: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó.
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Estamos contemplando este nuevo avance del Evangelio que ya se encamina hacia los confines de la tierra, según la promesa del Señor. El diácono Felipe acaba de convertir un etíope, un alto funcionario de la reina de Etiopía. Y dentro de unos días, cuando llegue a casa, habrá un primer cristiano en lo que actualmente llamamos Sudán, al sur del Nilo, en el pleno corazón de África. Solo algunos meses después de la resurrección de Jesús. Es la promesa de la evangelización de este continente y de todos los demás continentes. Estoy sintiendo ya la alegría y el dinamismo interior de los Hechos de los Apóstoles. Es el dinamismo de la Pascua. Levántate, le dice el Señor, y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, por el camino que va de Jerusalén a Emaús, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. El Evangelio está en los caminos, no en el templo. A Jesús se lo encuentra en las rutas, en las carreteras, por la vía que va de París a Marsella, o por la que va de Alejandría a Addis Abeba, por la calle que va de mi casa a la casa de los demás. El etíope volvía a su casa, muy sencillamente, hacia el sur. Iba por la ruta. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y alcanza ese carruaje. Por el camino 2 vehículos se encuentran o se cruzan, y los 2 conductores se hablan. El etíope está leyendo la Biblia que debió haber comprado en Jerusalén en su viaje, y hay un pasaje que no entiende. Lee en el profeta Isaías el poema del siervo de Yahvé, el que meditamos en la Semana Santa, y se sorprende de que el justo sea conducido al matadero como un cordero mudo, que la vida del justo sea humillada y que termine en un fracaso. Es el misterio del sufrimiento y la muerte de los inocentes, y es también nuestra pregunta. La pregunta por la injusticia, por la opresión, es la pregunta de todos los hombres. Es que a Dios no se le encuentra cerrando los ojos ante las verdaderas preguntas de los hombres. No se logra hacer que los hombres encuentren a Dios si uno cierra los ojos ante las verdaderas preguntas humanas que formulan nuestros hermanos. Señor, yo te pido que estemos atentos los cristianos a las preguntas de los que no te conocen, y que tantas veces por darles respuestas tontas se han alejado de ti o directamente no se han acercado a ti. Felipe tomó entonces la palabra y, partiendo del texto bíblico, le anunció la buena noticia de Jesús. La humillación de Jesús, su fracaso aparente, son solamente un pasaje. La finalidad de la vida de Jesús no fue la matanza del Calvario, fue la alegría de la Pascua. La finalidad de la vida del hombre no es el sufrimiento, no es la muerte perpetua, no es la opresión, no es la injusticia, no es el dolor, no es la enfermedad, es la vida perpetua, es la vida eterna, es la vida resucitada. Y era necesario que Cristo sufriera para entrar en su gloria. Acá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¡Qué lindo! El último punto de todo el camino catecumenal. La marcha de toda la iniciación cristiana, el ritmo del descubrimiento de Dios. Una pregunta formulada por los acontecimientos, por la vida, por una lectura, por un encuentro. Una pregunta, una búsqueda, un interrogante.
y después una respuesta encontrada en la palabra de Dios, comentada por la Iglesia, comentada por Felipe, que le da un sentido nuevo a la existencia y que termina en un encuentro con Dios, en un rito, en un signo sacramental que hace explícito ese don de Dios al hombre, la vida eterna, la salvación, el bautismo, ser sumergido simbólicamente en la vida de Dios. Y el etíope siguió gozoso su camino. Jesús está presente en todos nuestros caminos, pero está oculto, está velado, está en todas nuestras casas, en todos nuestros ambientes de trabajo, llevando la alegría. Yo te pido, Señor, que vos que estás presente, abra nuestros ojos para poder leer y escuchar los signos del Espíritu, que podamos acercarnos a todos estos etíopes que están hoy al lado nuestro, que te están buscando, que están haciendo preguntas, que te están anhelando, Señor. Permítinos llevarles la palabra de la salvación. Hace tuya esta oración escuchando este canto, Lávame más, del grupo Getsemaní. Ya no quiero seguir ofendiéndote a ti. Sé que he pecado, que tu amor me ha apartado. No quiero más vivir así. Necesito seguir, con mis fuerzas no puedo. Ayúdame a amarte, no quiero defraudarte. Solo en ti encuentro el camino. Tú eres mi destino. Quiero contigo vivir.
salvación. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, el capítulo del pan de vida, el capítulo de la Eucaristía. ¿Sabés que la celebración comunitaria de la Eucaristía, del banquete cristiano, del memorial de la última cena de Jesús, no es solamente un recuerdo de la noche en que Jesús fue entregado? Es muy principalmente el estímulo para emprender la vida hacia adelante, para lograr una meta más allá de todas las metas humanas. Escucha este relato del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 52. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. Se los aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Todos los hombres están llamados a ser discípulos de Jesucristo. Están llamados a sentarse en la mesa de la vida. Pero hay una preferencia especial para los eunucos, para los marginados de la sociedad. Y para realizar esta tarea se necesitan servidores decididos, como Felipe, enviados por Jesús, que sean capaces de invitarlos, de predicarles, de ayudarlos a entrar en la comunidad de la Iglesia. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae. Este es un pensamiento muy sutil, sin entrar en ninguna controversia. Jesús afirma muy claramente, primero, el papel de la gracia, la iniciativa divina. Segundo, el papel de la libertad. El hombre tiene que corresponder a esa gracia, tiene que aceptar la invitación. Todos serán instruidos por Dios. Es la acción de Dios. Todo el que escucha al Padre. Acá está la parte del hombre. Escuchar. Ambas acciones son necesarias. Y nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Sería falso tomar esta fórmula en un sentido restrictivo, como si Jesús quisiera decir son pocos los atraídos. De hecho, Jesús dice inmediatamente, todos son instruidos por Dios. En realidad Jesús pone de relieve esa necesidad absoluta de la gracia. Es necesaria una iluminación interna de Dios para comprender las cosas de Dios, para venir hacia Cristo, para tener fe. Pero a esta iluminación divina que Dios da a todos, el hombre siempre se puede resistir. Solamente aquellos que consienten en escuchar al Padre vienen a Jesús. Es el gran misterio de la responsabilidad libre del hombre. Y ahora me pregunto, Señor, me pregunto si te escucho realmente. Me pregunto si te respondo. Me pregunto si me dejo instruir, si me dejo atraer.
Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo quiebre todos los obstáculos que consciente o inconscientemente pongo a tu acción en mí, Señor. No quiero poner barreras a tu actuar en mí, Señor. Dame espíritu de revelación para que me ayude a ver con lucidez cuando te estoy obstaculizando, Señor, porque quiero que tu espíritu llene mis velas y me lleve allí donde tú quieras, Señor. Nadie ha visto al Padre sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. Fíjate que Jesús pretende darnos algo más que una ideología. Él es la irrupción en la historia humana de una persona divina. Él afirma que viene de Dios, no es solo el Hijo de María. Él afirma que es el único que ha visto a Dios. Por Jesús estamos introducidos verdaderamente en el dominio de Dios, en el conocimiento de Dios. Y vamos a vivir con Él. Dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, el que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El primer libro de la Biblia, el Génesis, afirma que Dios había hecho al hombre para la inmortalidad, porque estaba en un jardín donde había el árbol de la vida. Y el último libro, el libro del Apocalipsis, dice que Dios volverá a dar esta inmortalidad. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Apocalipsis 2, 7 y 17. Pero Jesús acá afirma que esta inmortalidad ya nos está devuelta por la fe y por la Eucaristía. El que come de este pan no morirá jamás. Y alguno podría objetar, pero los que comen el pan eucarístico mueren como se muere todo el mundo. Pero Jesús afirma que el alimento de la Eucaristía, recibido en la fe, pone al fiel en posición, ya desde ahora, en el presente, de una vida eterna a la cual la muerte física no la afecta en absoluto. Por eso, más que un dogma, más que una moral, más que una ideología, más que un comportamiento humano generoso, el cristianismo es esto. El cristianismo es la divinización del hombre, es el gozo y la acción de gracias. Eso significa Eucaristía en griego. Y ese tiene que ser el estado normal de los cristianos. Esta gozosa buena noticia, el Evangelio en griego, es esta. Dios nos da su vida eterna. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Escuchaste, Jesús no dice el pan que yo daré es mi palabra. Jesús no dice el pan que yo daré es mi espíritu. Jesús no dice el pan que yo daré es... Jesús dice el pan que yo daré es mi carne. Y en la última cena entregó el pan a los discípulos y les dijo, esta es mi carne. Esto es mi carne. No es pan, es mi carne. No importa lo que vea, no importa lo que sienta el gusto de su boca. Es mi carne porque yo lo digo, dice Jesús. Y hay que creerlo. ¿Por qué hay que creerlo? Porque los apóstoles, cuando veían a Jesús, ¿qué veían? ¿Veían a Dios? No, no veían a Dios. Veían un carpintero. Veían callos de carpintero en sus manos, sudor en su cuerpo cuando hacía calor. Veían un hombre, nada más. No veían otra cosa.
y tuvieron que creer por fe que era el Hijo de Dios. Solo la fe les reveló que detrás de lo que veían estaba el Hijo de Dios. Y por eso, solo por la fe, podés reconocer al Hijo de Dios en el pan de la última cena. Tus ojos ven pan. Jesús te dice, es mi carne. No te importe el gusto que tenga, no te importe lo que vean tus ojos, cree. Cree. La fe te va a revelar la verdadera esencia de las cosas. Fíjate que es sobre todo a partir de este párrafo, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, que el conjunto de los comentaristas bíblicos ven en este discurso de Jesús una orientación mucho más explícitamente eucarística. El pan que yo daré es mi carne, dice Jesús. Y el Verbo se hizo carne, dice el Evangelio. Medítalo, escuchando este canto de Marcos Vidal. El Verbo se hizo carne. En el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos, en olor de multitud, todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Seducen más las luces y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero, escondido en un rincón, nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Descendió de la luz, su camino fue hacia
entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Dibujada en el recuerdo de una cruz, dibujada en el recuerdo